Muy buenos días, amados hermanos. Nos encontramos en nuestra escuela dominical. Estamos estudiando el catecismo de Heidelberg y ya vamos para la pregunta número 68. Así que vamos a recordar rápidamente lo que hemos venido visto con anterioridad. Bueno, entonces ahí estuvimos viendo en la pregunta 65 el origen de nuestra fe, lo cual vimos que el origen de nuestra fe es Dios, es el Espíritu Santo. Es decir, que usted y yo no podemos producir fe. Eso lo vimos en esa pregunta. Vimos que esa fe se comunica a través de la palabra de Dios, a través de la predicación, y vimos que esa fe se expresa o se manifiesta a través de los sacramentos. Entonces podemos recordar básicamente que eso fue la pregunta 65. En la pregunta 66 vimos que los sacramentos son señales, son símbolos y son sellos. Eso lo recordamos en Génesis 17:11, donde dice que circuncidaréis la carne de prepucio y esta será por señal de pacto. Y también vimos a manera de símbolos, de señales y de sellos, que la Pascua también en el Antiguo Testamento representa la comunión con el pueblo. Y en la clase pasada vimos, eso fue lo que vimos en la primera, allí la podemos observar, ¿no? Nuestra fe, el origen es del Espíritu Santo, se comunica a través de la enseñanza y se manifiesta a través, o se expresa esa fe a través de los sacramentos. En la siguiente diapositiva vemos la siguiente, que es que aquí ya se ve expresada la anterior, que Dios nos llama a ser parte de su pueblo a través de la predicación y por medio del Espíritu Santo y de su palabra nos revela la obra de Cristo. En la siguiente diapositiva vimos que los sacramentos son señales, son símbolos y son sellos del pacto eterno de salvación y que nos enseña la obra de Cristo. Y en la clase pasada vimos cómo nos enseña la obra de Cristo, que es a través de la palabra de Dios y a través de los sacramentos. Eso es importante porque es como una forma de recordarnos, es una forma didáctica, donde el Señor nos muestra una verdad, nos muestra una realidad. Hoy se usaría algo así como la frase como se lo explico con plastilina. Más o menos eso es lo que se simboliza, la señal, el símbolo y el signo o el sello de lo que es el bautismo y la cena. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver, ya es la cuarta y última clase en lo relacionado con nuestro mes, que es una introducción a los sacramentos. La pregunta de hoy es la pregunta 68 y esa pregunta es sencilla, dice: ¿cuántos sacramentos ha instituido Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos sacramentos ha instituido? ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Hay un solo bautismo y hay una sola cena. Ni el bautismo es santo ni hace santo a nadie, ni la cena es santa ni hace santo a nadie. ¿Es claro ese? O sea, no aparta a nadie si lo practica y no lo aparta. Pues sí. Santo significa eso, ¿no? Exacto. Sencillamente son símbolos de manifestación de nuestra fe. Es decir, que practica el santo.
Exacto, correcto. Entonces, para la clase de hoy vamos a entender, por ejemplo, acá, en este momento, los que estamos acá en el aula de clase, ¿a qué nación pertenecemos los que estamos en esta clase? ¿O en qué país estamos? Pues en Colombia. En Colombia. ¿Desde cuándo saben que son colombianos? Desde que nacimos. No, ¿desde cuándo se acuerdan ustedes? Desde que tengo uso de razón. Desde que tienen uso de razón, ¿cierto? Sí. Más o menos a qué edad. A los 3. Que ustedes digan, oiga, yo me acuerdo que cantaba el himno nacional. Sí, en transición. 4 o 5 años, ¿cierto? Entendimos que somos colombianos y que pertenecemos a una nación, ¿verdad? Y cantamos el himno de esa nación. Entonces ya vimos que pertenecemos a una nación. Desde que nos acordamos 3, 4, 5 años aproximadamente. Pero, ¿cuánto hace que habían nacido? 4 o 5 años atrás. 4 o 5 años atrás. Pero ahora sí la pregunta. Hoy en día uno ya sabe que cuando un niño nace a los 8 días, lo primero que se hace, o de inmediato, hoy es de inmediato, cuando un niño nace, se registra su nacionalidad para que pueda acceder a los beneficios de ser un ciudadano del país donde se encuentra, ¿verdad? Que en este caso sería Colombia. Cuando se vincula en este sentido, en el ejemplo que estoy dando, cuando se registra primero ¿para qué? Para que pueda beneficiarse de los servicios de salud y de todo lo que esto conlleva, de los servicios civiles, de los servicios sociales, y ya queda registrado, así el niño no entienda que pertenece a una nación. Entonces estamos hablando de un principio del reino, donde en el reino, esto lo hemos revisado varias veces, debemos tener en cuenta que hay un territorio, que hay un pueblo, que hay una constitución y que hay un rey que reina. Entonces, para entender la clase de hoy, es básicamente sentarnos en este principio, donde todo territorio tiene un rey, tiene un pueblo, y para que sea un reino, debe tener rey, reino, constitución y un pueblo, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto. Entendiendo eso, en el día de hoy, pues vamos a empezar nuestro desarrollo de la clase, donde vamos a ver que, como dice en Génesis 17:11, circuncidaréis la carne de prepucio y será señal como pacto, ya que estamos entendiendo la Por favor, ya pongo la... Génesis 17:11. Circuncidaréis la carne de prepucio y será señal de pacto. Entonces, el ejemplo que estaba usando de cuando uno se registra civilmente, cuando nace, ahí nos está hablando de primero debemos entender que es abarcante y vinculante. Cuando hablamos de la palabra abarcante, es de que cubre ese territorio del que estamos hablando, al que pertenecemos. Es decir, que si al niño pequeño, cuando se registra como ciudadano de determinado país, dentro de ese territorio cubre todos los beneficios y las bondades que le genera ser ciudadano de ese país. Llegándolo a la iglesia, estamos hablando de ese reino. Entonces, es vinculante porque hace parte de otros que ya están siendo parte de ese territorio, de esa nacionalidad. En este momento estamos hablando del reino de Dios. Profe, no, más que o sea, sí, de beneficios, también hay que entender que deberes, o sea, ser registrado, Sí. ese niño, los padres tienen que transmitirle que no solamente tienen los beneficios de esta nación, Correcto. que también tienen unas obligaciones con esta nación. Correcto. Sí, señor.
Es abarcante y es vinculante en ese sentido que dice nuestro diácono Yalí, porque no solamente hablamos de beneficios, sino también de lo relacionado con deberes. No solamente derechos, que están tan de moda hoy, sino deberes, que esos son los que muchas veces no queremos ejercer, ¿no? Entonces, abarcante explicamos que está relacionado con la territorialidad y vinculante es con el pueblo, con los connacionales, con las personas que hacen parte del reino también. Y en el Antiguo Testamento, como lo vimos en Génesis 17:11, habla por ejemplo de la circuncisión. Circuncidaréis la carne del prepucio y será señal de pacto. Aterrizando en el reino de Dios o en el pueblo escogido, o la señal de pacto, en ese momento estamos hablando de la circuncisión. Y eso lo vemos más adelante en Deuteronomio 36, donde extiende el alcance de esa señal, simbolizando algo más profundo. Deuteronomio 36, donde habla de que circuncidaréis al corazón tuyo, a tu descendencia, para que amen a Jehová y para que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y viva. ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Entonces, si vemos en Deuteronomio 36, vemos que es una expresión más profunda de Génesis 17:11, donde es una señal física. Circuncidaréis la carne del prepucio y será señal por pacto. Y en lo que acabamos de leer va más allá, va más profundo, donde nos está señalando también la obra de quitar lo que está mal, lo que hacemos mal, lo que pensamos mal, lo que sentimos mal. Pero la gracia de esto es que ni usted ni yo podemos hacer eso. Cuando el Señor a través de su palabra nos llama a su pueblo, nos vincula, nos transforma, nos llama a arrepentimiento, nos hace a través de su palabra, que es lo que hemos visto, su espíritu nos guía y nos revela la obra de Cristo. Ahora, ahí podemos en la siguiente diapositiva, Juana, ahí mismo. Entonces, ahí ¿qué dice? Todavía no dice nada, ¿cierto? ¿O sí dice algo ahí? El reino, entonces para ir entendiendo. Entonces ahí vemos que el reino tiene, primero que todo, allí vemos que es, ahí la palabrita que está ahí, ¿cuál es? Abarcante, que es lo que hemos venido estudiando en este momento. Abarcante, estamos hablando de que los que están dentro del reino, está generando una señal, ahí la siguiente, Juanda, siguiente clic. La siguiente, la anterior. ¿Ahí qué dice? Pertenencia. De pertenencia. Es una señal de pertenencia. Y sigue con que el reino también genera también una comunión. El otro sacramento que es de comunión, que es vinculante, ¿correcto? ¿Por qué? Entonces aquí lo vemos en el siguiente clic. Ahí vemos lo que estaba manejado como de pertenencia, que era la circuncisión. Y el Señor Jesucristo es el que transforma o el que cambia el significado. Y ahora lo podemos ver ahí el siguiente clic, Juan.
Ese es el de pertenencia, vimos que era la circuncisión. Y el de comunión, vemos ahí que está lo que llamamos la Pascua, ¿verdad? Ahí ven el dibujito al lado para que entendamos. Y el Señor lo que hizo fue cambiar el significado cuando Él vino. Es un periodo de transición importante, donde hoy la señal es el bautismo y la de comunión es la cena. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahí tienen preguntas, aportes. ¿O continuamos? Entonces, continuando, ahí en el siguiente clic, Juan. Ahí vemos que son actos públicos. Son actos públicos donde se da fe y se da testimonio de que hay pertenencia y de que hay comunión. Pero esos actos públicos, tanto el de pertenencia como el de comunión, son expresiones de la obra de Cristo que ya se ha hecho en nuestro ser, o que se hará, como en el caso de la pertenencia, que está señalando la obra de Cristo, que puede hacer que sea antes, que sea en determinado tiempo, o que sea en el futuro, que Él lo venga ya vinculando. Bueno, ¿es claro ese concepto o ahí tienen dudas, preguntas? En la siguiente... Tal vez la pregunta que debemos hacerle a nuestros estudiantes es: ¿entienden por qué el reino de Dios es vinculante y abarcante? Porque están aquí, por lo menos algunos estudiantes, que han entendido, Andreita, de que el reino de Dios es vinculante y abarcante, en ese orden. Entiendo por vinculante, por abarcante primero. No, vinculante primero. Vinculante porque nos está vinculando a su reino, Él nos compró como pueblo y nos lleva a su reino. Y nos vincula por ser pueblo. Sí, pero ¿qué significa eso? Pues vinculante que pertenecemos, que estamos con Él, que somos de Él. Que nos ha adoptado, que nos ha... Sí, pero ¿qué significa eso? Que pertenecemos a Él. O sea, ¿quién está a tu lado? ¿A qué? ¿A quién estás vinculada? A la iglesia. A un pueblo, pero fíjese que el reino de Dios hace acepción de personas, ¿sí? Nos está mostrando que dentro de una humanidad se está manifestando el reino de Dios. Sí, Y eso es muy, muy importante, porque al vincularme a algo, yo me desvinculo de algo. sí, claro. Y no es una vinculación emocional, no es una vinculación empática, es una vinculación jurisprudencial, legal. Sí, correcto. ¿Sí, sí me comprende? Sí, señor. Amén, hermano. Sí, pero para eso, o sea, yo me desvinculo para vincularme, pero no es una vinculación emocional, mística, etérea, sino es algo jurisprudencial, legal. Correcto. Cuando el pastor habla, Cuando uno adopta, eso es un buen ejemplo. Exacto. Legítimamente, es mi... exacto. Eso es el vínculo que se hace. Ese es el vinculante. Y abarcante está relacionado con el territorio, pero los dos van entrelazados. Porque apuntan a la obra de Cristo. Lo bastante es que ya ese que adoptó es heredero de lo que tienes. Correcto. Entonces, teniendo claro allí esta parte relacionada, vemos que es pública, pero manifiesta que hay un rey. O sea, todo eso que acabamos de hablar del territorio, del pueblo y del pueblo, y de que son obras públicas o son manifestados públicamente. Un ejemplo, cuando se hace la cena del Señor públicamente, dentro del reino de Dios, dentro de los hermanos que estamos en comunión, estamos diciendo
yo participo del sacrificio. Yo soy culpable de la muerte de Cristo. Yo soy culpable del derramamiento de su sangre. Y estoy aquí en comunión participando de esta cena porque Él ya me lavó, porque Él ya me limpió y porque le pertenezco. Buenos días. Entonces, allí tiene mi diácono Jan Lee, tiene 1 minuto para que nos ponga en contexto a nuestros hermanos sobre lo que hemos aprendido hasta ahí. Tiene la diapositiva para que se guíe y les cuente a mis hermanos. Bueno, el tema de hoy, mis amados hermanos, es ¿cuántos sacramentos hay en el Nuevo Testamento? La pregunta. Ustedes la saben. Exacto. ¿Cuántos sacramentos hay en el Nuevo Testamento? Mira, papá. ¿Cuánto es? Mira, tu papá. 2. ¿Cuáles son? La lista. ¿Cuáles son los 2 sacramentos? El bautismo ¿Y la cena? Y la cena. El bautismo y la cena. Correcto. Muy bien. ¿Cuáles son, Sofía? No se te vaya a olvidar que son 2 sacramentos que Dios instituyó en el Nuevo Testamento. Entonces, en base de esto, lo que aprendemos es que estos sacramentos son lo que el creyente manifiesta que está ya dentro del reino. ¿El cuál? El reino de Dios, ¿sí? O sea, si ya perteneces al reino de Dios, porque manifestamos, respetamos con nuestras vidas al practicar los sacramentos. Ahora, esto que nos enseña de que estos sacramentos tienen como significado que nos vincula y que también es abarcante. Ahí está en la diapositiva. ¿Qué es vincular? Vincular quiere decir es que Dios nos ha añadido a un pueblo, ¿cierto? A un pueblo, a una iglesia, nos vincula. Para poder ser vinculados tienen que ser desvinculados de Dios. O sea, usted está diciendo que los sacramentos tienen que ver con el creyente y no con Dios. No, mi pastor. Ese es el resumen que acaba de hacer. Es la manifestación de No, señor. Pregúntale al diácono. No tiene que ver con no. el creyente. Ahí vemos, primero que vemos ahí, que hay la primera palabrita que hay arriba, ¿qué dice? Rey. Rey. Hay un rey. Hay un rey. Hay un rey. Y si vemos abajo, debajo de ese rey hay un pueblo. Un pueblo. Ese pueblo está dentro de ese circulito que vemos ahí, que es un territorio. Ah, sí. ¿De acuerdo? Y ahí abajo, en la mitad del pueblo, usted ve que hay una constitución de ese pueblo. ¿Cuál es esa constitución? Su palabra. Su palabra. Entonces, hay un rey, hay un pueblo, hay una constitución y nosotros somos parte de ese reino. Por ejemplo, todos los que estamos acá llegamos por una sola razón. Estamos vinculados. Tenemos un vínculo. Pero ¿quién nos, o sea, nosotros nos vinculamos? ¿Nosotros nos vinculamos? No. Nosotros recuerden que no nos vinculamos porque nosotros no producimos fe. El que produce fe es Dios. Ni nos llamamos, ni tomamos una decisión, nada. Los sacramentos no tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con Dios y con su rey. Y con su obra, sí. Pero yo, si Por yo eso- practico el bautismo, sí, si practicamos en la iglesia el bautismo y la cena, es lo que expresamos. ¿Sí expresamos? Sí. Eso es lo que vimos en Eso las se clases expresa. anteriores. Sí, sí, se expresa. O sea, estas cosas es la expresión, ¿sí? De que hay un pueblo que ha creído, que tiene fe, ¿sí? Porque ya estamos en un reino, ¿sí? Sí, recordemos Pero que... entonces yo no dije que al practicarlo nos vinculamos. Ah, correcto. Ahí está Entonces, grabado.
Entonces, No sé, yo no dije eso. lo que debemos tener en cuenta es claro que hay solamente dos cosas que Pues que la expresan nuestra fe, que es a través de la predicación de la palabra, y esa predicación es la que nos llama, es la que nos trae arrepentimiento, que es y estamos expresando es la obra de Cristo en usted y en mí. O sea, le aseguro que todo el que está hoy acá presente o el que está en su congregación pudiendo ver esta clase están en sus lugares de comunión porque la obra de Cristo los alcanzó, y seguramente fue a través de una predicación que escuchó, de una lectura de su palabra que hizo, de algún evangelista, de alguna enseñanza que vio, que escuchó, y Él lo llamó a arrepentimiento y lo trajo, y ahora usted hace parte de su reino. Lo vinculó en un lugar físico, y aterrizándolo hoy aquí en nuestra enseñanza, ustedes y nosotros pertenecemos a una iglesia local. Aterrizando el reino, es un reino real, donde hay un rey que reina, y real se refiere a que usted y yo también hacemos parte de esa realeza, no por nosotros, sino porque por la obra de Cristo en la cruz nos adoptó. Solo quiero decir algo. ¿Por qué los sacramentos no tienen que ver con nosotros? Porque así como un padre que no ha tenido hijos biológicos va y busca y adopta, él toma la decisión, él escoge, él decide, el hijo no. Igual pasa en el reino de Dios. Correcto. Él es un Dios todopoderoso, un rey que, o sea, el bautismo apunta a la obra de Cristo. Por eso nosotros bautizamos a nuestros niños chiquiticos, no porque crean, sino porque ellos nacieron en un hogar cristiano, donde yo soy cristiano y yo no lo voy a educar como. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente un paso de obediencia que reflejo la obra de Cristo, el querer y el hacer que pone en Cristo. O sea, en ese sentido. Sí. ¿Y por qué es abarcante? Porque así ha sido de generación en generación. Los dos únicos sacramentos que tenemos son los que usted está tratando de, hablando de, es que acá el orden está al revés. Primero es pertenencia y luego es comunión, ¿sí? Ahí en la gráfica. Es que iba apareciendo así. Lo que pasa es que es vinculante al reino, Sí. y abarcante y pertenece, pero ¿quién lo hace? Es Dios. ¿Por qué yo decido? Porque Dios está obrando en mí. Cuando Felipe el Etíope Sí. dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es porque hubo un proceso de regeneración. Pero no lo está haciendo Felipe, lo está haciendo Dios en él. Cada uno de nosotros, ¿por qué queremos crecer? Por decir, queremos que Juan David, Eliana, Sofía, ellos se casen con personas cristianas. ¿Por qué? Porque queremos extender el reino de Dios. Pero es Dios haciendo. Ninguno de los sacramentos evocan nuestras acciones, nuestras decisiones, sino lo que Dios está haciendo. ¿Sí me comprende? Por eso los sacramentos no tienen que ver con nosotros. Nosotros no hacemos la ceremonia porque ya somos salvos ni para ser salvos, sino evoca porque Cristo hizo una obra. No sé si es claro. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? O sea, los sacramentos, ¿por qué nosotros confiamos en el sacramento, en la ceremonia? ¿Por qué es necesario? Porque yo le pertenezco. Cristo me vinculó. O sea, Él me desvincula del reino con poder, con milagro. Me arranca del reino de las tinieblas y me traslada al reino de la luz. Pero no lo hago yo. ¿Quién lo hace? Cristo. Obvio. Y la reacción coherente es como del niño cuando, miren, ningún bebé, yo no sé si se acuerda la hermana Carmen cuando nació, todos sus hijitos nacieron por natural o cesárea. Natural. Listo. Pero esos bebecitos nacen calladitos. ¿Sí o no? No, cuando salen están calladitos, porque ellos están acostumbrados a vivir Dentro de otro ambiente. no, del ombligo, del cordón umbilical, y ellos no. Cuando salen, ¿qué hacen lo primero? Respirar. Ahora, si no respira, ¿qué hacen? Le dan una palmada para que respire. Es la manifestación de que están en este mundo y en esta vida. La manifestación de todo aquel que donde Cristo obró
Es decir, yo quiero obedecer, yo quiero conocer, en el caso de yo quiero pertenecer. Pero ¿quién me hace pertenecer? Cristo. ¿Cuál es el anhelo más grande de un padre? Nosotros bautizamos en la fe que el Señor nos da, pero que un día nuestros hijos digan, yo quiero pertenecer a la iglesia, caminar con ustedes en la iglesia. Para mí es algo, como padre cristiano, maravilloso ver a mi hijo, a mi hija en la iglesia. Pero ¿quién lo tiene que producir? Dios. Porque si no lo produce Dios, cualquier desavenencia, que las tenemos muchas, un día que dice mi hijo, pues yo no quiero volver, prefiero verte otro día, en otro momento, porque es la obra de Cristo. ¿Sí, sí es claro? Correcto. Pero soy añadido, vinculado al reino de Dios, porque soy un súbdito, un vasallo, yo simplemente soy un siervo, y abarcante, porque a todos los que Dios abarcó, yo no puedo hacer acepción de personas. Ella es mi esposa en la vida real, pero es mi hermana acá en Cristo, y yo estoy completo con ella acá. Correcto. Y todos los que van añadiendo, sí está. Sí, es claro. Cada sacramento apunta a la obra de Cristo. La cena, todos los que participamos, sí, nosotros participamos, pero ¿por qué participamos? Porque Dios pone el anhelo, el deseo, la importancia del próximo domingo de la cena del Señor. Dios la está poniendo en nosotros, y yo creo que eso me alimenta, yo creo que eso es verdad. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios, pero es la obra de Cristo. Cuando nosotros vemos la iglesia, nosotros atestiguamos la obra de Cristo, el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Satanás destruir? Es la iglesia. ¿Cómo comienza a destruir la iglesia? Si se mete alguien entre Juan y Raquel, entre Rafael y Carmen. Por eso nosotros no creemos en el divorcio. O sea, nosotros ayer hablábamos con los candidatos ancianos. Nosotros como cristianos vamos a pelear porque los hermanos se reconcilien, se perdonen en medio de cualquier cosa y puedan permanecer en todo lo que puedan. ¿Sí se da cuenta? Pero es la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Sí se comprendió? Sí, lo que decía es que cuando nosotros participamos como iglesia, pues como es público, ¿qué es lo que estamos manifestando? Que ya estamos vinculados y que estamos en el reino de Dios. Pero es la obra de Cristo. No, sí, mi pastor, obviamente. Pero como es público, la gente no sabe que es la obra de Cristo, sino que es la obra de nosotros. Pero lo que nosotros manifestamos es que estamos en el reino de Dios y que ellos no están. Correcto. Teniendo claro eso, debemos recordar que hoy debemos tener claro que los sacramentos tienen esas dos funciones: abarcante, porque pertenecemos a un reino, y vinculante, porque nosotros no somos solos en ese reino. Estamos en común unión con otros que han sido tomados para ese reino, que hacen parte de ese reino. Señor Dios, te queremos agradecer, amado Padre Celestial, por este día, por tu palabra, por tu enseñanza, amado Señor, porque nos guías, Señor Padre Santo, a través de tu palabra, Señor, y nos lo haces entender con claridad, con nitidez, a través, Señor Dios, de los sacramentos que nos has dejado, Señor, del misterio, Señor, que nos has dejado a través del bautizo, mostrando que nos limpias, que nos purificas, que nos renuevas, Padre Santo, y que nos traes a vida a través de tu Espíritu, amado Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede limpiar nuestro corazón, que puede lavarlo, y que haces la obra en medio de nosotros, Señor, llevándonos a arrepentimiento, trayéndonos a vida y poder hacernos tus amigos, amado Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.